El día de hoy también tenemos nuestro bloque jurídico, donde estamos resolviendo distintas dudas que ustedes pueden tener con respecto a los temas legales. Así que vamos a darle la bienvenida también nuevamente al doctor Marco, y el tema de hoy que vamos a tocar, bueno, llega gracias al estudio jurídico BIB. Así que vamos a tocar el tema de hoy, es las relaciones familiares y la herencia. Muchas veces hay demasiados problemas justamente por la herencia, ¿no? Por cosas materiales en realidad. Vamos a ver un poco más de este tema, vamos a resolver las dudas también, y si usted tiene alguna duda en especial, recuerde que puede llamar al 2490-00. Entonces vamos a darle la bienvenida al doctor. Doctor, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Dominique. Encantados nuevamente de estar con todos ustedes, toda su digna televidencia. Y bueno, como bien ya lo has manifestado, disertar sobre el tema de las relaciones familiares y la herencia, ¿no? Entonces estaremos atentos a tus preguntas. Claro que sí. Quisiéramos saber, bueno, justamente cuál es la diferencia entre la sucesión intestada y el testamento. Correcto. A ver, en primer término, cuando alguien ya se siente de repente un poco débil, una persona ya anciana, desea dejar en voluntad a sus hijos, de repente hasta nietos, los bienes que él dispone para evitar que precisamente a futuro ellos se vayan a entrar en un tema de pelea, controversia de terrenos, bienes inmuebles, muebles, demás, es que decide hacer un testamento. El testamento se hace ante una notaría pública y el testamento precisamente tiene algunos lineamientos. Se tiene que acercar con un testigo, esta persona, ante un notario y, bueno, plasmar cómo esta persona quiere repartir sus bienes, ¿no? En vida. Entonces, vamos a entender que un testamento la deja una persona en vida antes de morir. Sin embargo, la sucesión intestada procede precisamente cuando alguien no deja un testamento y entra la figura jurídica de la sucesión intestada para precisamente debatir o repartir las acciones y derechos que los herederos les correspondan. En ese sentido, tenemos que diferenciar que un testamento lo deja una persona en vida y una sucesión intestada la tramitan los herederos cuando precisamente no se dejó esta sucesión intestada. Dominique, ¿no? Doctor, la sucesión intestada únicamente va a ser pedida por los hijos, ¿verdad? Bien, existe una relación, vamos a llamarle un orden para poder solicitar una sucesión intestada. En cuanto se tengan hijos, sí, precisamente, cónyuge hijos, cónyuge supérstite e hijos son quienes piden la sucesión intestada. En caso una persona fallezca y no tiene cónyuge ni hijos, lo puede solicitar los padres, ¿no? Los padres de quien haya fallecido. En caso no existan padres, no existan cónyuge e hijos, ya pueden solicitarlo los hermanos de quien haya fallecido, ¿no? Entonces, es esa relación, ese orden sucesorio que se tiene que cumplir. Por ejemplo, Pepito fallece, lamentablemente, y no tiene esposa e hijos, pero sí tiene padres, ¿no? Hay veces, por práctica ya hemos notado, que los hermanos quieren pedir la sucesión intestada cuando no les corresponde, toda vez que los padres todavía están en vida. En ese sentido, tenemos que tener claro esa prelación, ese orden, entendiendo que en primer orden están hijos y cónyuge supérstite, en segundo orden padres y en tercero los hermanos, en línea colateral. Muy bien, muchas gracias entonces por despejar esa duda. Doctor, ahora quisiéramos saber cómo inicia justamente el proceso para pedir esta sucesión intestada. Bien, la sucesión intestada la podemos tramitar de dos formas. Una es judicial y la otra es notarial. Precisamente es un proceso no contencioso. Cuando decimos no contencioso quiere decir que solo existe una parte, no hay demandante y demandado, ¿no? Solamente existe el demandante que solicita la sucesión intestada del causante, quien ha fallecido. En ese sentido, vamos a diferenciar
por también práctica, una sucesión intestada notarial, por ejemplo, la podemos tramitarla sencillamente en 45 días hábiles, que promedio son 2 meses, o un poco menos. Pero hay que poner en claro que una sucesión intestada notarial es un poco más costosa, definitivamente. Las notarías tienen una tarifa no tan cómoda, pero la ventaja es que pues, sí nos permite hacer el trámite de una manera más rápida. Pero por otro lado, una sucesión intestada judicial sí nos toma pues, un tiempo bastante considerable. El juzgado dice que tiene mucha carga procesal, tiene muchos expedientes en trámite y por eso es que a veces demora en la tramitación, ¿no? Una sesión intestada antes de cuarentena la podíamos tramitar tal vez en 4 o 5 meses. Sin embargo, ahora, en tiempos de pandemia, cuarentena, estos tiempos se han alargado mucho más, toda vez que pues, precisamente acreditan la carga laboral, el trabajo remoto y demás. Entonces, para presentar esta solicitud, ya sea judicial o notarial, tenemos que llevar el acta de defunción del causante, quien haya fallecido, el acta de nacimiento de él o los hijos, así como si existiera cónyuge, el acta de matrimonio de la cónyuge, para que, terminado el proceso, se les incluya dentro de la masa hereditaria como herederos universales. Y en algún momento, doctor, el heredero o los herederos pierden el derecho a pedir la herencia o a realizar esta sucesión intestada. Por supuesto que sí. Esa pérdida de derecho para poder solicitar básicamente se llama la indignidad, pero la indignidad se declara mientras el causante esté en vida, a menos que el causante haya fallecido y se compruebe que ese hijo es indigno. ¿Quién es un hijo indigno, por ejemplo? El Código Civil lo refiere expresamente, que un hijo indigno es quien ha atentado contra la vida del causante, en el caso del padre, por ejemplo, o haya iniciado procesos judiciales maliciosos de forma temerosa al causante, ¿no? En este caso el padre. Entonces, esa indignidad se tiene también que tramitar de manera judicial, porque vamos a suponer que existen 4 hermanos. De los 4, uno es indigno, pero el padre lamentablemente en vida no lo declaró indigno. Por lo tanto, se tiene que hacer una tramitación judicial para que se compruebe de que este hijo precisamente ha sido indigno, ¿no? Y por lo mismo no le correspondería una alícuota o unas acciones y derechos conforme el Código Civil lo prevé. Doctor, ¿es verdad que uno también puede heredar tanto lo que se denomina como activos o pasivos? Por supuesto, claro que sí. El Código Civil, al momento de precisamente detallar el tema sucesorio, ¿no? El derecho de las sucesiones, prescribe que cuando uno hereda, no solamente hereda activos, quiere decir casas, carros, cuentas en el banco y demás, ¿no? También se pueden heredar los pasivos, precisamente, las deudas, las cuentas por pagar. Entonces, para no alarmar mucho, porque hoy en día lamentablemente hemos tenido muchos excesos producto del COVID-19, para no alarmar decía que esta herencia de pasivos, es decir, de deudas, solamente alcanza los bienes del causante. Por ejemplo, si A, que es el causante, falleció y tiene una casa y un carro, y B, que es su único hijo y único heredero, la mamá también falleció, vamos a suponer, B solamente puede responder las deudas de A, pero en relación a la casa y el vehículo que dejó quien falleció. No puede intervenir o de repente cautelar los bienes de B, que es el único heredero, hijo legítimo del causante. Entonces, en este sentido, quiero dejar en claro que solamente, para que quede, o con palabras más un poco al acceso,
que solamente se puede pagar las deudas del causante con los bienes de este, no más bien con los bienes del heredero. Muy bien, entonces ese ha sido una gran aclaración también. Doctor, le queremos agradecer, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias también por poder despejar estas dudas y le agradeceríamos que pueda realizar también la invitación para que las personas quizás ya sea con respecto a este tema o con algún otro tema o también pueden ser incluso alguna duda que puedan tener de manera virtual, que lo puedan realizar, por favor realicen la invitación, de qué manera se pueden contactar con ustedes. ¿Cómo no? Gracias más bien por la oportunidad y bueno, comentarles básicamente lo que también ya un poco repitiendo, que producto de COVID-19 nosotros nos hemos visto pues envueltos. El que menos tiene un vecino, un familiar, un conocido, familiar de un conocido que haya fallecido producto del COVID. Y precisamente muchas personas están dejando de lado el tema hereditario, no hacen las sucesiones y eso a futuro genera problemas entre familia, entre hermanos, entre, no sé, cónyuge, hijos. Entonces, eso por experiencia lo hemos visto que es muy común. Al fallecer una persona, no quedan claras las cosas, la repartición de los bienes. Entonces, es indispensable, necesario que teniendo conocimiento de que alguien haya fallecido, se tramite inmediatamente a su testamento, siempre y cuando no haya dejado un testamento, ¿verdad? Entonces, el Estudio Jurídico BIV de Abogados está presto para poder apoyarlos. Lógicamente, estaremos atentos a cualquier cliente que venga de parte de Canal 21 de Blavesi, y nosotros para poder atenderle de una forma más personalizada y con los descuentos respectivos, ¿no? Nosotros nos ubicamos en el Girón Trujillo 308, primer piso, el Tambo. Nuestros teléfonos son el 945-915302 y el 962-622203. Por este medio pueden reservar alguna cita, tanto virtual como presencial, si se da el caso, ¿no? Entonces, esos son los dos números de contacto, al cual nos pueden consultar y, bueno, gustosamente los atenderemos. Muy bien, muchas gracias, doctor, por haber estado el día de hoy. Ha sido entonces el doctor Marco Antonio Vila González del Estudio Jurídico BIV de Abogados. Ya sabe que si usted tiene algún problema legal, también puede confiar en Estudio Jurídico BIV. Muchas gracias, doctor, por haber estado el día de hoy. Nos vamos a reencontrar la próxima semana. Muchas gracias, fue una nueva oportunidad y felicidades a todo Canal 21.